Noticentro 1, CMI. Alerta por violento atraco a local en Bogotá. Aterrador por informes sobre violaciones y abusos a menores en el país, entrega Naciones Unidas. Cae presunto violador en serie en Bogotá. Al menos 7 mujeres lo denunciaron. El presidente Petro anuncia que invitará a Salvatore Mancuso al Palacio de Nariño. Germán Vargas Lleras apoya la propuesta de constituyente de Petro y pide derrotarlo en el proceso. Comerciantes marchan en contra de la extorsión en Barranquilla. Alerta por fuertes vientos en Medellín. Condenan a religiosa por abusar sexualmente de una menor. Biden lanza iniciativa para atraer el voto latino en Estados Unidos. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Un violento atraco se presentó en una papelería del sur de Bogotá. Los momentos de angustia que vivió el tendero quedaron captados en cámaras de seguridad. Nicolás Romero, ¿cómo está la víctima? Muy buenas tardes. Hola Luisa, cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia. En las últimas horas se presentó un violento atraco en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Lo van a ver ustedes a continuación en sus pantallas. En el video se alcanza a escuchar varios golpes. Nosotros nos comunicamos con el señor Juan, el propietario de esa miscelánea ubicada en el barrio Perdomo, que asegura estar bien pese al violento atraco. Esta persona que ingresa a su establecimiento comercial lo encierra en el baño mientras desocupa la caja con cerca de 6 millones de pesos, que era el recaudo de todas esas transacciones que se realizan en su establecimiento comercial. Las autoridades de la localidad de Ciudad Bolívar ya están tras la pista del que sería el responsable y el señor Juan se encuentra bien de salud. Otro hecho más de inseguridad en el sur, o bueno, más bien en la capital de la República. Cambiamos de tema, nos encontramos en este momento en directo desde el Consejo de Bogotá, en donde hace tan solo unos minutos se acaba de anular el debate que se iba a realizar de control político a las autoridades distritales debido a la situación que vive la comunidad indígena en Vera, en la capital de la República. Me acompaña el concejal Oscar Bastidas, quien citó precisamente a este debate. ¿Qué pasó, concejal? ¿Por qué se anuló el debate que se iba a realizar hoy? Lamentamos profundamente la cancelación del debate de control político, porque para el pueblo en Vera es fundamental la presencia del secretario de Salud, porque no podemos permitir que por condiciones sanitarias tengamos más de 22 menores fallecidos desde el 2021. Concejal, ¿cuántos indígenas en Vera hay en este momento en la ciudad? Tenemos más de 2.641 en Veras, en 4 lugares, en 4 albergues, ¿sí? En la UPI La Florida, en La Rioja, en el Parque Nacional y en el Buen Samaritano. Solicitaban ustedes la presencia del secretario de Salud. ¿Por qué? ¿Cómo es el tema de salubridad en estos albergues? Si se pudieron dar cuenta, yo lamento mostrar los videos y las imágenes y las condiciones, ¿sí?, de insalubridad en la que vive el pueblo en Vero. ¿Cómo es posible? Desde noviembre no le hacen aseo a los baños portátiles y en la UPI La Florida solamente tengamos 3 horas del servicio de agua al día. No se justifica. Y sí necesitamos revisar el tema de atención en salud. Necesitamos revisar los casos de embarazos, ¿sí? Necesitamos revisar a los niños menores de 5 años, necesitamos atenciones integrales en este momento. Esta comunidad ya no quiere estar más en Bogotá, pero no puede volver a sus lugares de origen. ¿Por qué? Necesitamos que hayan retornos y reubicaciones con garantías. No necesitamos que los lleven en un bus y los dejen allá como si nada hubiera pasado. Necesitamos realmente que el gobierno nacional se articule con el gobierno distrital para hacer una ruta de atención que realmente respondan a las necesidades de las comunidades. Muchas gracias. Es el concejal Oscar Bastidas, quien había citado precisamente al secretario de Salud, secretario de Gobierno y distintas personalidades de la administración distrital, y debido a la ausencia del secretario de Salud fue anulado este debate que se iba a realizar aquí en el Cabildo Distrital sobre la situación que vive más de 2.000 indígenas en Vera en 4 albergues de la ciudad de Bogotá. Por lo pronto me despido desde el oriente de la capital del país. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. UNICEF, la Agencia de la ONU para la Infancia, presentó un preocupante informe sobre la violación a niños en el país. Estilo Vengas, ¿qué dice el informe? Buenas tardes.
Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues mire, la ONU hace un llamado al gobierno colombiano por la situación que están viviendo los niños y niñas por el conflicto armado. Más de 600 violaciones contra menores de edad registrados según la ONU, especialmente ataques perpetrados por las disidencias FARC y el ELN. Por medio de un informe escrito, Virginia Gamba, representante especial del secretario general de la ONU sobre niñez y conflictos armados, aseguró que en Colombia, a pesar de los avances positivos, aumentan las graves violaciones contra niños y niñas. Según las cifras manejadas por la ONU, en el último año se cometieron 615 violaciones graves verificadas contra menores de edad. El reclutamiento y la utilización de menores de edad dejó 347 víctimas. Asesinato y mutilación de menores de edad con 133 registros. La violencia sexual dejó 33 víctimas. El secuestro, 44 niños. Ataques a escuelas y hospitales, 41. Denegación de acceso a la ayuda humanitaria, 16 víctimas. Según el informe, las graves violaciones contra la niñez se atribuyeron en su mayoría a los grupos armados, estructuras armadas como disidencias FARC, seguidos por el ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo. Según el informe, el secuestro afectó en un 41% a niños y niñas indígenas y afrocolombianos. Algunas regiones como el Cauca, Putumayo, Nariño y Caquetá son las más afectadas por los grupos armados y especialmente donde se ven afectados los niños y niñas. En otras noticias de orden público, en Bogotá fue capturado un presunto asesino y violador en serie. Se trata de un sujeto de 30 años de edad quien habría abusado sexualmente de 7 mujeres en el último mes. Se habla de que una de las víctimas era una menor de edad y otra una mujer embarazada. Este sujeto, quien se movilizaba en motocicleta, atacaba a sus víctimas en horas de la noche y la madrugada. Al menos 7 denuncias registradas, una de ellas una menor de edad. En un horario en las franjas nocturnas y diurnas entre las 6 y 10 de la noche y las 4 y 6 de la mañana, él perseguía a sus víctimas, lograba el momento oportuno, las intimidaba con las armas de fuego, lograba que a través de las aplicaciones bancarias que las víctimas tenían en sus celulares, le hicieran todas las transferencias bancarias a sus cuentas personales. Posteriormente las obligaba a subir a la motocicleta y las accedía carnalmente de manera violenta. La policía también reveló que el presunto abusador sexual en serie habría atacado a una mujer embarazada en la localidad de Kennedy. El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades judiciales. Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá. Stig Luengas en Noticentro 1, CMI. Stig, muchas gracias. Y en medio de las intensas temperaturas que por estos días golpean a Medellín, fueron reportados esta madrugada fuertes vientos que por varios minutos causaron incertidumbre. Hernán Muñoz, ¿cuál es el balance? Buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Contradictorio este clima que estamos viviendo en la capital de Antioquia. Solo ayer se reportaron al menos temperaturas que ascendieron a los 33 grados centígrados. Hacia las 11:50 de la noche comenzaron a reportarse algunos vientos que causaron zozobra e incertidumbre, sobre todo en las comunas noroccidentales. Estamos hablando de las 5 Castillas, 6-12 de octubre, 7 Robledo y en la comuna nororiental, en la comuna 3 Manrique específicamente. Según la Oficina de Gestión del Riesgo de aquí, de la capital de Antioquia, se reportaron 7 desplomes de árboles y 3 deterioros por voladura de techo. Hasta el momento no se reporta ninguna persona lesionada y las autoridades dicen que esto hace parte de una eventual transición con los fenómenos que se están reportando no solamente aquí en la capital de Antioquia, sino en el país. Y vamos a cambiar de tema porque originamos esta información en directo desde la Comuna 14, El Poblado, aquí en la capital de Antioquia. La Procuraduría General de la Nación y la Embajada de Estados Unidos acaban de emitir una preocupante alerta por la contaminación, por la práctica de la minería ilegal en el país, sobre todo por el mercurio. Vamos a escuchar precisamente a Gustavo Guerrero, él es el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios. Bueno, mire, en el país cerca de casi 95.000 hectáreas y estamos hablando de que en Antioquia cerca de 35.000 hectáreas están afectadas por mercurio como consecuencia del desarrollo de actividades mineras ilegales.
Precisamente, pues también se ha dicho que Valle, Santander, Chocó y sobre todo Antioquia son las zonas más críticas aquí en el país. Aquí en el departamento de Antioquia, por ejemplo, el Bajo Cauca es una de las más afectadas por esta práctica, por la que hoy tiene dominio algunos de los grupos armados, como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. Sobre esta cooperación, sobre esta alianza como país, pues también ha hecho presencia la Embajada de los Estados Unidos y escuchemos al director del Programa Ambiental de la División Política de Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Bueno, es que es un tema que obviamente que está liderando el gobierno de Colombia, ¿no? Y no queremos como meternos en esta actividad. Pero lo que yo puedo decir que obviamente algo tan importante, tan como que tiene impacto social y ambiental, es muy importante que el gobierno y están haciendo ese proceso, que están atacándolo por todos lados. Y vamos a cambiar de tema porque la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana revelaron que más de 50 personas han sido enviadas a la cárcel este año vinculadas a delitos sexuales. Hay dos casos muy graves que se acaban de presentar aquí. El más llamativo es el de una monja, una religiosa de 74 años, señalada de abusar de una niña de 5 años en una institución educativa. El primer caso ocurrió en una institución educativa ubicada en la Comuna 9 Buenos Aires de Medellín. Una religiosa habría cometido actos sexuales con una niña de 5 años. La mujer de 74 años fue condenada a 13 años de prisión. La víctima es una menor de 5 años de edad que cursaba transición. Su victimaria es una religiosa. Esta religiosa realizaba tocamientos de carácter sexual a esta menor. El brigadier general Carlos Lamprea reveló detalles de otro caso en el que una mamá vendió sexualmente a su hija de 16 años a cambio de dinero. Por este caso, la mujer y 2 hombres de 31 y 47 años que al parecer pagaron por los servicios fueron enviados a la cárcel. Denunciaron a su tía y denunciaron a su mamá, donde pues ella los ofrecía a diferentes hombres en la ciudad. Era por intermedio de celular, las llevaban a unos hoteles en el centro de la ciudad, donde aproximadamente sostenían encuentros semanales, eran 8 por cada una de ellas, donde pues la señora tenía un beneficio de aproximadamente entre 150 y 200.000 pesos por cada uno de ellos. Según la Fiscalía, este año más de 50 personas vinculadas a casos de delitos sexuales contra menores fueron enviados a la cárcel. Por lo pronto, esta es toda la información que entregamos desde Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchas gracias. Y a esta hora un incendio forestal consume la zona rural del municipio de Yumbo en el Valle del Cauca. Valentina Villegas, ¿cuáles serían las causas de esta conflagración? Buenas tardes. Buenas tardes, Luisa y televidentes. Pues este incendio habría sido provocado por manos criminales. Las autoridades establecieron un puesto de mando unificado en el sector para continuar atendiendo la emergencia. Desde la noche de ayer, organismos de socorro del municipio de Yumbo reportaron un incendio forestal en el sector de Los Charcos, en la zona montañosa de la vía que comunica a este municipio con la cumbre en el Valle del Cauca. Tras varias horas de intentar controlar la emergencia hacia las 12 de la noche, los organismos de socorro se vieron obligados a suspender las actividades que fueron retomadas en la mañana de hoy con una inspección al terreno para identificar las áreas que continúan afectadas por el fuego. En la noche de hoy tuvimos una afectación de aproximadamente 31 hectáreas, entre ellas vegetación alta, pastizales, chamizas, arbustos y arborización. Trabajando cerca de 50 unidades en compañía de lo que es Defensa Civil, Cruz Roja, Gestión del Riesgo Municipal y bomberos al mando de la situación. Según investigaciones de las autoridades, la emergencia, que ya completa varias horas, habría sido provocada por manos criminales. Desafortunadamente nos informan que presuntamente 4 individuos en motocicleta, una roja con azul, a la cual estamos haciendo seguimiento desde la Sala Cosmo en articulación con la Policía Nacional para poder dar la captura, ya que cometieron un delito forestal.
Hasta el momento no han resultado personas lesionadas ni viviendas afectadas tras este incendio forestal y se espera que en las próximas horas sea implementado el sistema Bambi Bucket para facilitar el control de la conflagración. Y cambiamos de tema, pues en las últimas horas la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, envió un parte de tranquilidad a los vallecaucanos respecto a la suspensión del cese al fuego en el país. Tras el anuncio de la suspensión del cese al fuego entre el gobierno nacional y las disidencias de alias Iván Mordisco, las autoridades del Valle del Cauca adelantaron un consejo de seguridad donde se anunció el fortalecimiento de los controles a lo largo y ancho del departamento para garantizar el orden público en la región. Yo quiero decirle a los vallecaucanos que estamos preparados para ello, que tengamos tranquilidad, que va a haber múltiples controles de seguridad a lo largo de todo el departamento, incluyendo Jamundí, pues por supuesto en Cali, y que las fuerzas, tanto las militares como de policía, están en alerta y pues por supuesto van a trabajar para defender a los ciudadanos. Tras el Consejo de Seguridad del que participaron representantes del Ejército, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría y demás organismos que trabajan de manera articulada para velar por la tranquilidad de los vallecaucanos, la gobernadora del departamento hizo un llamado a los ciudadanos a acudir a la denuncia para reportar cualquier acción violenta que pueda ser prevenida. Y en otras noticias, en las últimas horas la Policía Nacional logró la captura de un hombre que habría asesinado vilmente a un perro en el municipio de Dagua, aquí en el Valle del Cauca. En las últimas horas, uniformados adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes atendieron el llamado de la ciudadanía ante una presunta riña en el barrio Bellavista del municipio de Dagua, en el Valle del Cauca. Sin embargo, al llegar al lugar se encontraron con una macabra escena. Donde este hombre había ahorcado con un trapo a un perro de raza criolla. Lo tenía colgado de un muro de cemento. Inmediatamente los uniformados proceden a desamarrar el animal y tratan de darle reanimación con el fin de devolverle la vida. Lamentablemente, el perro ya había fallecido. El agresor implicado, quien fue capturado por el delito contra la vida, la integridad física y emocional de los animales, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación a la espera que le sea definida su situación judicial. Luisa y televidentes, por el momento de la información desde la capital del Valle del Cauca, Valentina Villegas, Noticentro 1 CMI. Valentina, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Presidente Petro anuncia que invitará a Salvatore Mancuso al Palacio de Nariño. Ya volvemos. Un nuevo caso de Usted no sabe quién soy yo se presentó en Bucaramanga. El infractor, además de insultar a la autoridad, le ofreció 100.000 pesos para que lo dejaran ir. Parqueados sobre el andén en un exclusivo sector de Bucaramanga, fueron sorprendidos estos dos vehículos de alta gama. Y cuando los agentes del tránsito fueron a imponerle el cepo y el comparendo, apareció él. ¿Usted no sabe quién soy yo? Un ciudadano intentando evadir la autoridad que se estaba colocando por parte de los agentes de tránsito en un hecho de invasión de espacio público, ofrece dinero. Y ahí tenemos otro caso desafortunado de usted no sabe quién soy yo, el comparendo fue impuesto. Lo insólito del hecho es que el personaje protagonista del soborno y la amenaza no era el infractor. Sí, efectivamente no era el infractor, era una persona que venía circulando en su vehículo, se detuvo y fue a tratar de coaccionar a los agentes para que no ejercieran la autoridad y colocaran el comparendo, un vehículo que tenía cepo, y cuando ya se iba a colocar la infracción, esta persona intentó coaccionarlos, ofrecer dinero. A la fecha, estas conductas e infracciones son las que más se registran y se cobran en la ciudad. A la fecha llevamos más de 2.500 comparendos impuestos en solamente lo que lleva corrido de estos meses. Hemos tenido varios casos donde vemos gente en estado de alcoholemia o en este caso que eran ciudadanos del común que estaban totalmente en sus cabales tratando de evadir la autoridad y coaccionar a los agentes para que no ejerzan su labor. Como resultado de este hecho, no solo los infractores, sino también el buen samaritano recibieron los comparendos y la respuesta de los agentes de tránsito al unísono que les dijeron: ustedes sí saben quién soy yo. Y fue capturado en el municipio del Carmen de Bolívar, alias Leiner, un temido delincuente dedicado al hurto en todas sus modalidades.
Como Leiner David Atencia Montes fue identificado el temido delincuente de 23 años de edad que cometía todo tipo de hurtos tales como raponazo, cosquilleo, fleteos, atracos a mano armada y marcación de víctimas. Es de resaltar que este sujeto delinquía en diferentes ciudades de la costa caribe colombiana. Por eso nuestra policía judicial le puso la lupa, puesto que una vez cometidos sus delitos se iba a esconder al municipio del Carmen de Bolívar. La captura de este sujeto se dio en medio de los operativos realizados por uniformados de la SIJIN, quienes venían siguiéndole la pista tras conocer varias denuncias de las acciones delictivas, por lo que lograron identificarlo y ubicarlo. Alias Leiner fue dejado a disposición de la autoridad competente para cumplir con una condena de 4 años y 6 meses en un centro carcelario. Según las investigaciones, el último hurto cometido fue en Cartagena, pero también logró hacer sus fechorías en Barranquilla, Sincelejo y Santa Marta. Con los movimientos que hacía, alias Leiner aprovechaba para escabullirse de las autoridades y evitar ser detenido. Los comerciantes de Barranquilla y su área metropolitana están cansados de las extorsiones. Afirman que abren sus negocios con temor. A esta hora realizan una pacífica manifestación en el centro de Barranquilla. Ramiro Cañas con los detalles. Ramiro, adelante. Hola Luisa, buenas tardes, saludo cordial a usted y a los televidentes. En este momento la marcha sube por lo que es la carrera 43, va desplazándose del centro hacia el comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla. La consigna ha sido con letreros como estos que está mostrando el camarógrafo Roberto Montalvo en este momento. Nos están matando. Más atrás de la manifestación, simulando una carroza fúnebre, incluso tienen hasta un féretro. Los comerciantes abren sus negocios con mucho temor y claman justicia. El grito en este momento es de justicia. Justicia claman los comerciantes, cerca de 700 personas están manifestando, todos, como pueden observar ustedes, ataviados de blanco. La manifestación inició a las 10 de la mañana en la alcaldía. Allí estuvieron esperando presencia del distrito, no fueron atendidos, entonaron las notas del himno de Barranquilla y de Colombia, una breve caminata, unas cuantas cuadras hacia la gobernación de Atlántico. Allí hicieron el mismo protocolo, himno de Barranquilla, himno de Colombia, esperaron al gobernador o alguno de sus secretarios y no aparecieron. Y en este momento se desplazan por la 43 hasta el comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Los comerciantes de Barranquilla perdieron la paciencia. Eso puede ser algo justo, que la policía del territorio no proteja mi negocio que está aquí. Lo pongo en Voz Populi en las redes sociales, donde diga que el cuadrante me quede callado o si no me meto a los PJ. Denuncias como la de Leonardo y crímenes como el de Marcos Díaz Plata colmaron la paciencia del gremio. Los comerciantes realizaron un plantón en la sede de la alcaldía. Luego se movilizaron hasta la sede de la gobernación de Atlántico. El llamado que hacemos aquí a las autoridades competentes de la ciudad de Barranquilla es a estar más pendiente de nosotros como comerciantes ante el flagelo de la extorsión, que ya cobra otra vida más de uno de los compañeros, amigos, allegados como era el señor Marcos Díaz. Los operativos de la policía resultan insuficientes. En lo transcurrido del año, ya se cuentan 3 comerciantes asesinados en la puerta de sus negocios, incluido Anthony Logreira, un barbero, ultimado en el norte de Barranquilla la semana anterior. El gremio demanda resultados de calidad. Sabemos que la policía está haciendo sus cosas, está enfrentando esta criminalidad y sus estadísticas son que han bajado, pero la realidad que nosotros percibimos es otra. El plantón se desarrolla en completa calma. Luego de la gobernación, la manifestación partirá al comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Y en otras noticias de Barranquilla, un hombre de 40 años fue judicializado gracias a la labor de la Fiscalía General. Ellos lograron las pruebas y a través de las denuncias de la mamá encontraron y tienen indicios que hace 2 años habría accedido carnalmente a su hija, una menor de 13 años. Esto ocurrió en el municipio de Santo Tomás, en el departamento de Atlántico.
Un fiscal de la Seccional Atlántico judicializó a un hombre de 40 años como posible responsable del delito de acceso carnal violento agravado. Según la denuncia instaurada por la madre de la víctima, en 2 oportunidades durante 2022, este la habría sometido a vejámenes sexuales. Estos hechos, precisa la acción judicial, ocurrieron en una vivienda del municipio de Santo Tomás Atlántico cuando su hija tenía 13 años. La policía del departamento de Atlántico ha revelado el cartel de los 10 más buscados. Sobre estas personas hay órdenes de captura por diversos delitos: asesinato, extorsión, acceso carnal violento, entre otros. Hay una recompensa de 5 millones de pesos para las personas que den información que conduzca la captura de estas personas. Y no solamente los medios, las redes sociales. Con la Gobernación del Atlántico se expide a partir de hoy el cartel de las 10 personas más buscadas por diferentes delitos. Delitos como el homicidio, el hurto agravado, la tentativa de homicidio y el tráfico de estupefacientes. Personas por las cuales se ofrecen hasta 5 millones de pesos por información que conduzca a su ubicación o captura. De esta forma invitamos a la ciudadanía a que se aporte información importante a través de los números que aparecen relacionados en el cartel o a través de la línea 123. Luisa, televidentes, esta es toda la información desde el centro de Barranquilla, en el corazón de la marcha, acompañando a los comerciantes. Para Noticentro 1 CMI, Ramiro Cañas Guerra. Noticia en desarrollo en CMI. A esta hora vamos al Caribe colombiano, donde el presidente Gustavo Petro anunció una reunión con Salvatore Mancuso y también respondió a las críticas por la constituyente. Diana Giraldo, muy buenas tardes. ¿Qué más dijo el primer mandatario? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Desde Montería, Córdoba, donde avanza el tercer gobierno con el pueblo, el presidente Gustavo Petro le abrió la puerta a un diálogo con Salvatore Mancuso. Aseguró que es momento de cerrar esta historia de cacería. También se refirió a las críticas que hizo el presidente del Congreso a su propuesta de hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Aseguró que las armas nunca apuntarán al Congreso de la República. La Casa de Nariño sería la sede del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. No podemos seguir reproduciendo la cacería. En cierta forma voy a invitar, si se puede, a Mancuso a mi oficina. Van a caer truenos y centellas. También destacó que la JEP escuchará a Mancuso. Recordemos que en manos de este tribunal estará otorgarle la libertad. Pero va a ser simbólico en el sentido de que se acaba la cacería, un cordobés y otro cordobés. En la misma intervención respondió a las críticas del presidente del Congreso, Iván Name, por la intención de convocar a una constituyente. Las armas de la nación no van a apuntar al Congreso, Name. Por Dios, yo soy un demócrata. Las armas de la nación están al servicio del poder constituyente del pueblo. Dice que el proceso ya empezó, con las asambleas o los cabildos abiertos en varias regiones. Ya estamos en modo constituyente. Si esa fuerza popular decide ser soberana. El mandatario se refirió a estos temas en el tercer gobierno con el pueblo que se adelanta en el Caribe. El presidente y su gabinete en pleno se trasladarán en la tarde de hoy a los municipios de Ayapel y Tierra Alta en Córdoba. En este último se ha denunciado la presencia del Clan del Golfo y un posible amedrentamiento a la población civil para que no llegue a los eventos convocados por el presidente. Es por lo pronto la información que originamos en directo desde Montería. Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Diana, muchas gracias. El mundo político colombiano se sorprendió hoy con el apoyo que el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en una entrevista con Blue Radio le dio a la propuesta del presidente Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Para tratar este tema vamos con Gerardo Aristizábal al Congreso de la República. Gerardo, buenas tardes. Hola Luisa Fernanda, televidentes de Noticentro 1 CMI, pues usted lo ha manifestado, sorpresiva la reacción del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y ex candidato presidencial, quien ha dicho que hay que cogerle la caña al presidente Gustavo Petro en relación con una convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Precisamente para hablar sobre este tema, de lo que dice el jefe natural de Cambio Radical, estamos con el vocero del Senado y con otro senador, los dos de la Comisión Primera, donde tendría que llegar la Asamblea Nacional Constituyente en cuanto a proyecto de ley, si es que el presidente Gustavo Petro se anima a radicar. Senador David Luna, buenas tardes. ¿Qué opinión le merece lo que dice su jefe natural, el doctor Germán Vargas Lleras, de aceptar la propuesta del presidente Petro de una Asamblea Constituyente?
Profundo respeto por la posición del doctor Germán Vargas Lleras, pero no la comparto. Y no la comparto porque la Constitución no es un trompo de quitar y poner para meterle micos de reelección o para meterle micos de acortamiento del periodo. Creo que no hay que cogerle la caña, no hay que picarle el anzuelo al presidente Petro, que lo único que le interesa es la confrontación política. Ahí tenemos que exigirle que gobierne y gobierne bien. La posición del senador David Luna, recordemos, es el vocero de Cambio Radical, dice que no. A lo que dice que sí, su jefe, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Y senador Carlos Fernando Motoa, usted también hace parte de la Comisión Primera, acaba de oír a su compañero David Luna y por supuesto lo que dice el vicepresidente, ¿qué opinión le merece? Primero, recordarle al presidente Gustavo Petro que el Poder Constituyente tiene límites, tiene unas reglas que respetar, no puede opacar las minorías, no puede aplastarlas. Y segundo, un tema que es fundamental y es: hay una reforma que el Estado necesariamente tiene que realizar por medio de una Asamblea Nacional Constituyente. El sistema de equilibrio de poderes, de freno y contrapesos. ¿Qué pasa con el Consejo Nacional Electoral que está vulnerando derechos fundamentales? Eso requiere una reforma amplia de la Carta Política. ¿Qué pasa con la politización de la Fiscalía? ¿Qué ocurre con la inoperancia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes? Son temas gruesos que tienen que hacerse mediante una reforma constitucional de alto calado. Y la Asamblea Nacional Constituyente es un instrumento que lo contempla la Carta Política. ¿Por qué no presentarla? En la Comisión Primera del Senado y de Cámara la discutiremos, pero por supuesto una vez se convoque a las urnas, yo sí creo que el gobierno de Gustavo Petro será derrotado en esa convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, usted sí a lo que dice Germán Vargas Lleras. Yo creo que hay unas discusiones de fondo, unos debates que tienen que darse en democracia y para eso están las comisiones constitucionales y para eso está el Congreso, que se debata con los pronunciamientos, con los criterios, con los argumentos que tenemos cada partido político. Yo creo que sí se debe tramitar y el Congreso decidirá. En mi criterio, vamos a derrotarlo y vamos a derrotarlo con amplias mayorías en las urnas. Senador David Luna, muy breve esta respuesta, por favor, a mi inquietud en el sentido de que se adelantó la campaña presidencial entonces, como dijo el presidente del Congreso, Iván Name, ayer en la plenaria del Senado. No podemos picarle el anzuelo al presidente Petro, eso es lo que él quiere, adelantar la campaña presidencial para promover sus tesis de estigmatización, de polarización, de odio. El presidente que le cumple a los jóvenes, que les prometió condonar los créditos, o al Cauca, donde están asesinando a los indígenas, o a las madres de familia que tienen los alimentos altísimos. No le vamos a comer cuento al presidente Petro para adelantar una campaña electoral. Las posiciones, ellos no quieren expresarlo así, pero están divididas en Cambio Radical frente a lo que ha dicho el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras de decir que sí a la Asamblea Nacional Constituyente que quería convocar el presidente Gustavo Petro, aunque ha ido variando de posición en relación con que sean cabildos y el pueblo, como constituyente primario, el que haga esas reformas. No sabemos jurídicamente cómo podría lograrlas. Desde el Congreso de la República, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. El ahora autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo, aceptó el llamado hecho por el presidente Gustavo Petro de sentarse a dialogar para buscar las bases de una posible negociación. Buenas tardes, William Parra. ¿Qué más dice el Clan del Golfo? Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, el Estado Mayor Conjunto del ahora denominado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo, acaba de publicar un comunicado en el que acepta la invitación del presidente Gustavo Petro a sentarse a dialogar un proceso de sometimiento a la justicia, aunque ellos hablan de que están dispuestos a aceptar la invitación del presidente para hablar sobre las transformaciones sociales y para iniciar un camino político de negociación. Dicen en este comunicado los integrantes del Estado Mayor Conjunto del EGC que reiteran que estamos prestos a acudir donde se nos indique a través de las personas que hemos designado de tiempo atrás para tal fin. Como bien lo señala el mismo señor presidente, este es un camino muy difícil y complejo que estamos dispuestos a recorrer acompañados de las comunidades. Y para hablar sobre este tema a esta hora nos acompaña Carlos Espitia. Él es investigador de Indepaz y precisamente pues acaban de publicar un informe sobre la expansión del anteriormente llamado Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Carlos, ¿cómo ve usted esta posibilidad de iniciar un diálogo con el ahora Ejército Gaitanista de Colombia? Ellos básicamente están buscando la posibilidad de un reconocimiento político. El presidente Petro ayer habló fue de sometimiento a la justicia.
Sí, ayer en su discurso el presidente Petro se refirió a que abre las puertas para que se dé un proceso de acogimiento a la justicia en una negociación que lideraría la Fiscalía General de la Nación, la nueva fiscal. Este proceso o este acogimiento a la justicia tendría asociado, digamos, la posibilidad de que, pues primero sería un acogimiento colectivo y segundo tendría asociada la posibilidad de que las personas que integran este grupo aporten frente a los procesos de transformación territorial que se necesitan en estas zonas donde ellos hacen presencia. Bueno, en el informe que ustedes presentan hoy se habla de la expansión territorial de las autodefensas gaitanistas de Colombia, el Clan del Golfo. ¿Cuál es esa expansión? ¿De cuántos hombres estamos hablando? Porque se habla incluso de entre 6.000 y 9.000 integrantes que tendría el Clan del Golfo. Sí, hay diferentes cifras frente a la magnitud de los hombres o los integrantes de este grupo. Efectivamente, como usted lo menciona, se hablan entre 6.000 y 9.000 integrantes. Algunos hacen referencia a incluso que puede tener hasta 11.000, incluyendo sus redes de apoyo. Frente a la presencia, digamos que año a año se ha venido registrando en cuántos municipios hay actividades de este grupo. Eso hay que mirarlo con una lupa, digamos, y con detenimiento, puesto que existan actividades o presencias no significa necesariamente que tengan control territorial y poblacional. Lo que sí hemos registrado es más o menos desde 2017 un incremento en los municipios donde se registra este tipo de presencia. Hoy podemos hablar más o menos de 250 municipios con una presencia al parecer consolidada o permanente durante todo este periodo de tiempo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Es Carlos Espitia, investigador de Indepaz, que nos habla pues a propósito de esta posibilidad de iniciar unas conversaciones sociojurídicas, como se habían llamado por parte del gobierno, con el ahora denominado Ejército Gaitanista de Colombia. Esa es toda la información. Luisa, continúe usted con más Noticentro 1 CMI. La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió hasta nuevo aviso la entrada en vigencia de una ley aprobada en Texas que permite detener e incluso expulsar a migrantes que hayan cruzado ilegalmente la frontera desde México. La ley debía regir desde inicios de marzo, pero en las últimas semanas fue objeto de recursos judiciales para bloquearla. Esta es la tercera vez que el juez posterga su aplicación. Este caso forma parte de una batalla legal entre el Departamento de Justicia de la administración del demócrata Joe Biden y el gobierno del estado de Texas, a quien acusan de excederse en sus atribuciones por ejercer control sobre las fronteras que son de jurisdicción federal. Los ataques en Gaza no cesan. Al menos 20 personas perdieron la vida por bombardeos israelíes. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, en la madrugada el ejército israelí llevó a cabo un ataque aéreo contra Rafah y en el centro de la franja de Gaza, donde al menos 20 personas perdieron la vida, al tiempo que acepta enviar una delegación a Washington, que interviene para frenar una incursión terrestre en esa ciudad. Aunque para el primer ministro de Israel la ofensiva es necesaria para ganar la guerra. להיכנס לרפיח. לא לגבי הצורך לחסל את החמאס, הצורך להיכנס לרפיח. אנחנו לא רואים דרך לחסל את החמאס מבחינה צבאית, בלי להשמיד את הגדודים הנותרים הללו. אנחנו נחושים לעשות את זה. Mientras tanto, en medio de la grave crisis humanitaria, miles de personas intentan sobrevivir a los constantes ataques. La cifra total de muertos ascendió a al menos 31.819 personas. 100% of the population in Gaza is at severe levels of acute food insecurity. That's the first time an entire population has been so classified. Por su parte, mediadores del conflicto guardan la esperanza de llegar a una tregua entre Israel y Hamás. Muchas gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, Tú tienes la sazón y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!